es un honor darles la bienvenida a nuestro acto de conmemoración de las víctimas del terrorismo de ETA. En primer lugar, gracias a todos los ponentes y testimonios por aceptar nuestra invitación a compartir sus experiencias e historias. Agradecemos también a todas las formaciones políticas aquí presentes que hayan abierto un espacio en sus agendas para acompañarnos en este día tan importante para nosotros. Y por supuesto, especial gracias a la gran protagonista del día de hoy, la sociedad civil, que merece el reconocimiento de su valentía por mantener la memoria en un país tan castigado por la barbarie y el totalitarismo. Tras la censura sufrida por la parte del decanato de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, hemos decidido retomar nuestro título original: Tengamos memoria contra la apología de ETA. Desgraciadamente, en España existen instituciones públicas, universidades de supuesto prestigio en Madrid o Cataluña, como la Universidad Complutense o la Autónoma de Barcelona, donde es habitual que día a día se presenten odas al terrorismo y donde la impunidad es la norma. La apología de ETA y Terra Lliure vuela libre en lo que deberían de ser las cunas del conocimiento. Ambas asociaciones, Sacabat y Libertad Sin Ira, hemos organizado este acto con el objetivo de dar a conocer un problema muy evidente en la juventud, para que nos ayude a todos como sociedad a no olvidar estos oscuros capítulos que habitaron en nuestro pasado, porque esto también nos afecta hoy en día. Estamos demostrando a lo largo de nuestro recorrido que la juventud no es excusa para saltarse y que la libertad debe prevalecer siempre, sin complejos y sin imposiciones, porque la libertad debe defenderse. Por ello, estamos hoy aquí, para hacer un llamamiento a todos los jóvenes a conocer nuestra historia, a ser valientes, a dar un paso al frente y a decir basta, a no permitir que se nos silencie más. Porque nunca ha sido fácil alzar la voz en espacios universitarios debilitados y completamente arraigados al totalitarismo más extremista. Pero si no lo hacemos los jóvenes, nadie lo va a hacer. Hoy hablamos de ETA, de las víctimas que dejó por el camino y de los miedos que muchos tuvieron que vivir. Mientras otros posan felices con sus herederos, nosotros hemos decidido tender la mano a las víctimas. Nosotros hemos decidido dar un altavoz para que su mensaje sea escuchado. La verdad siempre irá por delante, por mucho que algunos traten de rehuir de ella. Es esencial que demostremos que nosotros defendemos el legado de las víctimas de ETA y que con nosotros su legado está a salvo, porque estamos siempre con esas más de 850 personas cuyos sueños se vieron interrumpidos por la violencia. Estaremos del lado de aquellos que tuvieron que sufrir las consecuencias de un extremismo que trató de imponer su mensaje de odio, atacando todo aquello que no concordaba con su ideología y que tanto daño causó al conjunto de España. Y no estamos dispuestos a que se siga blanqueando y cediendo ante ello desde nuestras instituciones y desde nuestros gobiernos. Nosotros tenemos claro que algo así no puede tener cabida en nuestra sociedad y que nunca debemos olvidar lo ocurrido, porque de lo contrario estaremos condenados a repetirlo. Comenzamos con un acto que marcará un antes y un después en la forma de comprender nuestro pasado. Solo así seremos capaces de reconstruir un futuro con la memoria, con la dignidad y con la justicia que merecen las víctimas que hoy humildemente homenajeamos. Porque sí, estamos en el lado correcto de la historia y estamos orgullosos de ello. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en lo que viene siendo un acto muy especial para nosotros. Pues no, nos hemos reunido dos asociaciones jóvenes para conmemorar a las víctimas del terrorismo. A pesar de todo lo que nos ha pasado, a pesar de todos los impedimentos que tuvimos por parte de la universidad, creo que lo más importante es venir a reivindicar nuestro mensaje y hablar con estos grandes que tenemos aquí a mi lado. Para mí es un orgullo que estén hoy y nos vengan a contar sus historias de primera mano, porque fue lo que vivieron, pues, ¿no? Y entre los jóvenes creo que se ha olvidado muchísimo el daño que hizo ETA a nuestro país, pues, ¿no? Gracias, Carmen de Ladrón, por estar hoy con nosotros. Gracias, Carlos Fernández, por estar hoy con nosotros. Gracias, Fernando de Sabater, por estar hoy con nosotros. Creo que es conveniente dar una pequeña biografía de lo que son estos tres grandes que están hoy acompañándonos acá. Carmen, eres licenciada en Derecho y Administración de Empresas, das clases en mi universidad, la Universidad Complutense. Me impactó mucho tu historia cuando la estaba leyendo. Pues no, fuiste a un juicio de una víctima de terrorismo en la Audiencia Nacional y eso fue lo que te incitó a dar un paso adelante y a trabajar en la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la cual hoy eres parte y luchas por la memoria de ellos. Pues, ¿no? A mí eso de verdad me impactó. Fernando, pues qué decir de ti, ¿no?
eres profesor de filosofía, más de 30 años dando clases, tienes más de 50 obras, tanto de filosofía como de política, eres un referente para todos nosotros. No sé si, bueno, tienes una influencia grandísima en redes sociales, no sé si lo sabes y eres consciente de ellos, pues no te quiero llamar influencer, no sé cómo te va a sentar, pero desde luego que eres una influencia, pues, ¿no? Y bueno, Carlos, muchísimas gracias de estar hoy aquí con nosotros. Pues eres originario de Irún, sí, del País Vasco, eres catedrático de la universidad, te tuviste que ir escapado lastimosamente por las amenazas de ETA y te fuiste acogido aquí en lo que yo considero la tierra de libertad, pues no, que es Madrid. Yo también. Y no menos importante, fuiste presidente desde el 1991 a 1998 de la Real Unión Club de Irún. Del Real Unión Club total privilegio, ¿no? También, bueno, eres autor de un libro que se llama ETA y el nacionalismo excluyente, por lo que quería empezar la primera pregunta que viene relacionada a este tema, pues, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad de la ideología nacionalista en el terrorismo vasco? ¿Cómo hemos visto el impacto que ha tenido la ideología nacionalista a la hora de promover esta cultura violenta que estuvo desarrollando ETA por tanto tiempo en nuestro país, pues, ¿no? Yo quiero que nos cuentes un poco de eso y que también lo enlaces con el tema de Cataluña, porque allá también estamos viendo un nacionalismo que cada vez se convierte mucho más violento, pues, ¿no? Bueno, la responsabilidad... Buenas tardes. Gracias por la invitación. La responsabilidad del nacionalismo vasco es total, evidentemente. ETA son los hijos del Partido Nacionalista Vasco que se rebelan contra la pasividad de sus padres durante la dictadura y optan por esta vía violenta, ¿no? Es decir, su responsabilidad es total. Y se sigue viendo ahora, bueno, se sigue a lo largo de todas estas décadas y continúa hoy en día, ¿no? Siempre el Partido Nacionalista Vasco ha estado más próximo de los victimarios que de las víctimas. Recurrió la ley de partidos políticos ante el Constitucional, la recurrió, aunque no podía hacerlo el gobierno vasco, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quiso optar por esa vía sabiendo que era imposible porque no estaba permitido que un órgano del Estado evidentemente denuncie a un propio Estado. Es decir, la responsabilidad es total, ¿no? Habría que empezar antes recordando, sobre todo a los más jóvenes, que cuando acontecen todas estas cosas, en el año después de que muere Franco en el 75, en 1977 hay una ley de amnistía. Y ahí, con esa ley de amnistía, salen todos los delitos políticos son amnistiados, y algunos que se llaman políticos y que hoy en día sería infumable considerarlos como políticos, ¿no? E incluso la lucha por la autonomía, dice la propia ley del 77, se trataba de hacer borrón y cuenta nueva en cierto modo, ¿no? Pero, por lo tanto, después de la ley de amnistía ya no hay nadie en las cárceles y, sin embargo, es en el periodo democrático donde más activa ha sido la organización terrorista ETA, ¿no? No fue la única en España, también hubo otros grupos terroristas, tanto de extrema izquierda, como ha escrito un libro hace poco, de extrema izquierda el Grapo, el FRAP, también otros del cártel nacionalista como Terra Lliure, Época, la Armada Popular Catalana, etcétera, que también ocasionaron víctimas muertas, ¿no? Pero lo que diferencia al País Vasco respecto a los demás, o a la violencia terrorista en el País Vasco respecto a los demás, es que es como definió el profesor Antonio Beristain, catedrático de Derecho Penal jesuita, que también fue perseguido y murió llevando escoltas todavía a los 80 y tantos años. Lo que caracteriza es una macrovictimización, es decir, la victimización que ha provocado ETA afecta a decenas de miles de víctimas, ¿no? No solamente están los 853 asesinados, están los secuestrados, los extorsionados, los desaparecidos, que hay 4, todos los amenazados, que durante la época de ETA, Gesto por la Paz, la organización pacifista, cifró en 42.000 personas amenazadas continuamente todos los días, ¿no? Y luego están los desterrados, ¿no? Otros los llaman transterrados, otros exiliados, ¿no? Bueno, los desterrados, es decir, los expulsados del País Vasco, y lo que son se habla de hasta 200.000, ¿no? Y esto ha destruido totalmente a la sociedad vasca. Eso es un hecho irreversible, porque se ha alterado el censo electoral y eso explica la situación actual. Eso ya no tiene remedio. Todos los que han sido expulsados, esos no van a volver nunca. Ni siquiera testimonialmente se ha hecho, por parte de ninguno de los gobiernos de España, se ha hecho nunca un intento de repararles moralmente, permitiendo que pudieran votar, como se permite en el Estatuto de Autonomía a los vascos que han tenido la última vecindad administrativa en el País Vasco y que están en el extranjero. No se ha hecho. Entonces, bueno, pues eso ha configurado la sociedad vasca, la ha destruido.
Y por eso los resultados son las últimas elecciones, por ejemplo, ahora mismo de 218 municipios que hay en el País Vasco, 205 son nacionalistas, 122 del PNV y 83 Bildu, 11 del PSOE y 2 del Partido Popular. Bueno, pues esa es la fotografía que trágicamente no va a cambiar. A mejor es muy difícil que cambie, ¿no? Y la gente se va, y los que se siguen yendo, ¿no? En fin, el exilio interior que hay en muchas poblaciones del País Vasco, donde prefieren exiliarse interiormente, callarse, a tener que soportar las consecuencias de hablar, ¿no? Bien, en definitiva, y sobre todo esto, otro hecho diferencial, bueno, otra característica que a mí me llama la atención, y es que la dictadura en España fue en todo el territorio español. Sin embargo, en el único sitio donde se ha producido una macrovictimización de este tipo ha sido en el País Vasco, ¿no? Y que además siempre le ha salido gratis al Partido Nacionalista Vasco, que tan buena fama tiene aquí en Madrid, en Madrid oficial, ¿eh? Yo no sé qué arte tiene, pero lo consiguen, ¿no? Siempre salen de rositas, ¿no? Y son los que se han beneficiado de la sacudida de las nueces que ellos mismos reconocieron que hacía ETA, y ellos recogiendo los frutos, ¿no? Y eso es una situación que, bueno, que hace que los vascos, que no somos nacionalistas, que nos consideramos vascos y españoles y que estamos orgullosos de serlo y que no nos queremos someter, pues que no tengamos posibilidad de vivir allí, ¿no? Sí, es una realidad que se ha blanqueado el pasado, ¿no? Es lo que a mí más me sorprende, cómo se blanquea, por ejemplo, el pasado de Bildu, ¿no? Que tiene su origen en ETA. Cómo hay partidos políticos que pactan con estas fuerzas, ¿no? Que tienen las manos manchadas. Yo creo que es sumamente grave. Y yo creo que todos la labor está en los jóvenes, ¿no? Que no se olvide. Porque ustedes lo vieron de primera mano, pero nosotros nos lo cuentan. Sí, es la importancia de la memoria, ¿no? Hay en el libro que has citado tú antes, hay un autor, Andoni Unzalu, que dice: antes luchábamos por la vida, hoy tenemos que luchar por la verdad. Y es una frase que a mí me impactó cuando la leí, ¿no? Y por la memoria. Actos como estos pues son importantes. En el País Vasco no se dan. Por algo será, ¿no? Y en otras partes de España tampoco. Es decir, si la gente joven, si a vosotros no se os habla, en la universidad depende de las universidades, ¿no? En la mía porque estoy yo. Si no llego a venir yo, pues no lo sé. Pero quiero decir que la importancia, es decir, contar la experiencia. Quiero decir que si a los jóvenes no se os cuenta la historia, lo que ha ocurrido, pues lógicamente no tenéis la obligación de conocerlo. Yo cuando voy a Valencia a dar alguna conferencia que me invitan, siempre aludo al profesor Groseta, que fue asesinado por ETA, y les pregunté a los alumnos el año pasado de primero: ¿sabéis quién era este profesor? Y no, claro, vosotros no tenéis la culpa, si no se hablan de ello. Es como la democracia. Parece que en España la democracia existe desde el Génesis, aunque el capítulo primero no diga nada del Génesis, pero en España la democracia creo que existe desde el Génesis, porque pasada una dictadura a vosotros no os enseña nada en los colegios. O esa es la impresión que da. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando no se conoce el pasado, pues el presente, lo que tú decías, ¿no? La importancia, la libertad. Si no has padecido la opresión o la falta de libertad, pues no eres consciente del valor de la libertad, ¿no? Con la democracia ocurre lo mismo. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Exactamente, y con la democracia ocurre lo mismo. Hasta que no empezamos a ver, bueno, ya lo estamos viendo en otros países, ¿no? Pero hasta que aquí no hemos empezado a ver algunas cosas peligrosas, por ejemplo, en materia de relación con el Poder Judicial, pues bueno, si no se es consciente de la libertad, pues bueno, un día pues pillará siguiendo a un influencer y ya serás un esclavo por no haber reaccionado cuando tenías que haberlo hecho. Sí, yo creo que también es muy importante que se hable de primera mano de los hechos, pues, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a leer una noticia, si es verdad que hay medios de comunicación que todavía hablan de lo ocurrido, pero yo creo que tanto a los jóvenes como a todo el mundo en general les impacta especialmente que te lo cuente una persona de primera mano, ¿no? Sí, es, en otras palabras, una memoria veraz. Ahora que allí en el País Vasco se habla tanto de una memoria inclusiva, memoria compartida, es decir, vainas para que todo quede diluido. Es decir, por eso muchas categorías de víctimas, porque hablando de muchas categorías de víctimas, se diluyen las principales, que son las víctimas de ETA, producidas por una ideología nacionalista con la que pactó el PNV en Estella en el año 2000, donde llegó a rubricar, a afirmar que tanto el PP como el PSOE eran enemigos de Euskal Herria, con lo que ello suponía todavía en aquella época, ¿no? Bien, pues una memoria veraz, y una memoria veraz que no solamente es la que cuentan las víctimas o los afectados, su experiencia, lo que les ha ocurrido, sino que también está en la prensa, en la hemeroteca, está en las actas parlamentarias de los parlamentos, el Parlamento Nacional, del Parlamento Navarro, el Parlamento Vasco, ahí aparece todo lo que ha ocurrido. Y si alguien quiere una memoria veraz, es ahí donde tiene que ir, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque en el País Vasco hay dos centros memoriales, ¿no? Uno a título nacional, el Centro Memorial de Vitoria, y luego el del Gobierno vasco, ¿no? Gogora, casualidad, ¿no? Escribirán la historia con... Y a la hora de elegir las víctimas que van a los centros, pues también ahí hay
pues se hace esa Macedonia de frutas, ¿no? Ese totum revolutum, distintos tipos de víctimas, y así queda diluida la memoria, ¿no? Porque en el fondo una memoria de veraz pone de relieve, pone de manifiesto que el verdadero responsable de todo el drama que ha ocurrido en el País Vasco y en Navarra, en la sociedad española, en el resto de España, es una ideología que es la ideología nacionalista. La nacionalista vasca, a la que le ha salido gratis todo el horror que ha cometido, porque es la que triunfa en el País Vasco, la que siempre saca tajada en las Cortes de los gobiernos españoles, y así, pues... Y yo creo que es sumamente importante hablar de ese horror que se vivió, ¿no? Tú lo viste de primera mano, pero tú también, Carmen, también lo viste, pues, ¿no? Estuviste con las víctimas, estuviste con la familia de las víctimas. Yo quiero que me cuentes cuál es el caso más importante que tú has vivido, pues, ¿no? Con tus propios ojos, que yo creo que es lo más importante. El hecho de que una persona que lo vivió de primera mano nos los cuente, porque impacta mucho más que leerlo en un papel. Bueno, lo primero de todo, gracias por la invitación y gracias por organizar el acto y manteneros firmes. Habéis sido un ejemplo para muchos de los que estamos aquí, así que también aprovecho para daros la enhorabuena. El caso que más me ha impactado, bueno, yo creo que empiezo por ese que has citado, ¿no? Que al final es el que me marcó mi trayectoria vital, ¿no? Efectivamente, yo estudiaba Derecho y ADE en la Autónoma y un profesor nos invitó a un juicio y yo no porque tuviese especial interés en dedicarme al derecho, pero bueno, ahí que fui con mis amigas, yo creo que por no ir a clase, y entonces resultó ser un juicio por un atentado terrorista en la Audiencia Nacional, ¿no? Y me impactó tanto lo que viví ahí que empecé a ir a acompañar a las víctimas, ¿no? Y siempre me dicen, ¿y qué es lo que viviste? Pues era una sala, hay muchos de los que estáis aquí hemos estado en esas salas antiguas de la Audiencia Nacional, ese sótano infecto, porque antes era un sotanillo bastante desagradable, y era una viuda y una hija que se habían trasladado a Madrid por la noche, se habían enterado del juicio por la prensa unos días antes y estaban sentadas en esa sala, como digo, rodeadas de gente que yo luego descubrí que eran todos familiares y amigos del etarra que estaba siendo juzgado, que era Gaddafi, mis 4 amigas y yo, y luego un grupo de gente, personas mayores, como 6 o 7, que no sabía muy bien quiénes eran, ¿no? En un momento dado, cuando le sacan al terrorista a la pecera, ¿no? Lo que veíamos en la televisión, pues toda esa gente que teníamos detrás pues le empieza a aplaudir y a gritar y tal. Ahí es cuando me doy cuenta que claramente eran familiares y amigos del terrorista y la familia, como digo, sin moverse, ¿no? En un momento dado a la chica que está a mi lado le da un ataque de ansiedad cuando están leyendo los cargos, o sea, el objeto del juicio, y entonces me salgo con ella, le doy agua y ya es cuando sé que es la viuda y la hija era un guardia civil que había sido asesinado por Gaddafi, ¿no? Bueno, pues que eso ocurriera en el centro de Madrid y que esta señora con su hija se hubiesen desplazado solas, hubiesen llegado a la estación de tren y que nadie les estuviésemos acompañando, a mí eso me pareció un drama. Y además eso, digo, en el centro de Madrid, y luego descubrí que esas 6 personas que estaban ahí eran voluntarios de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que eran víctimas. O sea, son las víctimas las que acompañan a las propias víctimas. Mientras que los familiares y los amigos del etarra les trasladaban en autobuses desde el País Vasco y venían aquí y llenaban la sala, ¿no? Por lo que yo me propuse, digo, bueno, esto no puede ser, ¿no? Y yo pensé, como estudiante de Derecho, por aquel entonces ingenua, dije, va, esto yo lo lleno con todos mis compañeros, porque esto es la justicia. O sea, esto sí que es hacer justicia, ¿no? Efectivamente fui ingenua porque no conseguí que mis compañeros vinieran, mis 4 amigas seguían viniendo, y bueno, pues así tomé contacto con la Asociación de Víctimas del Terrorismo y luego pues ya terminé la carrera y bueno, pues eso fue un 14 de febrero del año 2005 y lo que nunca me imaginé es que iba a marcar ya, como digo, el resto de mi trayectoria, ¿no? ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de tu historia, no? Que intuyo que eras joven en ese momento, y bueno, sigues siendo joven. A eso. Y que haya sentido ese compromiso con estas personas que no conocías de nada, pero era un compromiso en parte con la libertad también, ¿no? Con el hecho de que estaban totalmente desamparadas, solas y que no había nadie que las apoyara, pues, ¿no? Que una persona joven
se preocupe por esos temas. A mí, sinceramente, me motiva muchísimo al hecho de hacerlo yo también, ¿sabes? Desde, por ejemplo, Libertad Sin Ir y Sacabat, que tenemos este compromiso con nuestra historia y de no olvidar a tantas personas que murieron con los atentados. Pues no, efectivamente, yo tenía 23 años por aquel entonces y ahí empezó mi compromiso, ¿no? Los que están en esta sala y me conocen, hombre, me dedico profesionalmente a esto, pero para mí es mucho más que una profesión, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder aportar mis conocimientos y mi formación a lo que era un compromiso personal que ha ido mucho más allá de mi trabajo, ¿no? Y bueno, yo desde luego, ahora bueno, con el tema del COVID, el tema del público en los juicios estaba bastante vetado, pero a partir de ahora que volvemos a la normalidad, yo os animo a que quien quiera venir a un juicio conmigo, a acompañarme y a que lo viváis, ¿no? Luego, a ver, otros juicios, pues bueno, es que veo aquí en las primeras filas a personas que hemos vivido los juicios, claro, cada uno es una experiencia. Veo a Marimar, pues claro, el juicio de Miguel Ángel Blanco, de Chapote, ¿no? Y ese, cómo Mar se encara a la familia de Chapote, ¿no? Y le dice, reíros, reíros, que más me reiré yo cuando vuestros hijos se pudran en la cárcel. Pues a mí eso se me ha quedado grabado. Para mí eso fue en el año 2006, yo llevaba un año en esto y fue de mis primeros juicios y para mí fue un auténtico honor poder acompañar a la familia Blanco en ese momento, ¿no? Conchita, luego lo hablará, ¿no? Pero el caso de Conchita lo peleamos, fue de mis primeros casos y salió bien en contra de todo pronóstico y conseguimos que el Comando Madrid en el año 2014 todos fueran condenados y la sentencia se confirmara por el Tribunal Supremo, ¿no? Ana Velasco, pues también la veo y el sentimiento es más agridulce porque el caso de Ana es más complicado y me acordaba yo cuando empecé en esto y conocí a la madre de Ana, yo le pregunté por si sabían quiénes habían sido los responsables del atentado y me habló de uno de ellos que estaba en México, ¿no? Lorenzo Ayestarán, que le detuvieron en el 2010. Yo ya era abogada de la VT, cuando detienen a Lorenzo Ayestarán nos costó muchísimo. Es que claro, luego hemos vivido cosas en la Audiencia Nacional que las seguimos viviendo, ¿no? O sea, detienen en Francia, ¿no? Porque este se había vuelto, detienen en Francia a un etarra en el año 2010, responsable de múltiples atentados. Y nuestra primera dificultad fue conseguir localizar todos los sumarios, porque no está informatizado en la Audiencia Nacional. Y tuvimos que ir libro por libro de aquellos años donde se iban apuntando los procedimientos judiciales. Claro, pues ahora como no va a ser difícil resolver algún caso, ¿no? Entonces, bueno, yo todos los casos que he vivido, bien porque he acompañado a las víctimas o bien porque he sido la abogada, pues todos me han marcado, para mí todos han sido importantes, ¿no? Y bueno, pues ahora, la situación que estamos viviendo ahora, pues lo vivo con cierta impotencia, ¿no? O sea, el tener que llamar a Conchita o el tener que llamar a Mar para decirle que al asesino de su hermano o al asesino de su marido le acercan a una cárcel al País Vasco y que no puedo hacer nada para evitarlo, porque eso es la mayor impotencia, ¿no? Y que no podemos hacer nada jurídicamente y pues para mí ha sido de lo más doloroso, ¿no? Sí, y es una realidad que a nosotros también nos causa impotencia. No me quiero ni imaginar la impotencia que puedas sentir tú o la impotencia de los familiares de las víctimas, pues, ¿no? Que un gobierno se venda abiertamente al nacionalismo con una finalidad de acaparar el poder. A mí me parece totalmente peligrosísimo, ¿no? Porque si se venden a esto, que quiero recordar que muchas personas del PSOE también fueron afectadas por ETA, pues, ¿no? Y están olvidando y aplastando la memoria de las víctimas de su propio partido. Es muy grave. Sí, a ver, es verdad que cuando hablamos de las inquietudes de las víctimas, pues también el colectivo de víctimas es un colectivo variado y puede haber de todo, ¿no? Y con el tema de los acercamientos, pues es verdad, ¿no? Que ha habido víctimas que ellas han dicho, no, a mí me da igual la cárcel en la que estén, yo lo que quiero es que cumplan, ¿no? Claro, lo que pasa es que esto era tramposo, o sea, es que claro, esto no era un acercamiento inocuo, digamos, ¿no? Aquí no daba igual la cárcel, aquí había un plan
predeterminado, ¿no? Y había una intencionalidad, que era acabar con la política de dispersión, que era una de las reivindicaciones de ETA desde el año 86, que se puso en funcionamiento esta política de dispersión. Y eso se hacía por algo concreto, para conseguir un apoyo político, ¿no? Si a mí el motivo es porque realmente consideran que este es el modelo penitenciario adecuado, pues bueno, no lo comparto, pero podría aceptarlo. Pero cuando tú esto lo planteas como una cesión, ojo, que no lo plantea el Gobierno como una cesión, quien nos iba dando las pistas efectivamente era Arnaldo Otegi, ¿no? Entonces, ese ha sido el problema. Y cuando en el 2018 empiezan con los traslados, pues es que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La estrategia era muy clara. Primero, todos de Madrid para arriba, después, pero ninguno en el País Vasco, luego ya en el País Vasco ya todos, menos 7, y además con las competencias penitenciarias cedidas, por lo tanto ya el Gobierno vasco tiene mano libre con un modelo penitenciario nuevo que ha instaurado, diferente al modelo penitenciario nacional. Y claro, y todo eso sin que podamos hacer nada. Sí, a mí lo que más me preocupa es el hecho de que ahora es acercar a los presos al País Vasco. ¿Qué será en el futuro, no? ¿Qué estarán dispuestos a hacer en un futuro por acaparar el poder? Y es muy importante... Abrir las puertas de las cárceles, no lo dudes. O sea, puede ser, y yo espero que no. Y es muy importante que los jóvenes estemos concienciados, ¿no? Somos el futuro y es de suma relevancia que conozcamos nuestro pasado, ¿no? Tu caso. Pero bueno, quiero invitar ahora a Adela que suba al escenario, que nos va a mostrar su nuevo proyecto. ¿Se me oye? Sí, vale. Bueno, para empezar, quiero dejar bastante claro que aunque parezca, no vengo aquí a hacer promoción de mi aita y mi aita Arteta, pero ni creo que quiera, ni soy hija de, pero lo que voy a contar viene de ahí, así que no tengo otra. Entonces, en octubre del año pasado, vi su último documental, que se llamaba Sin Libertad 20 años después, en el que él cogió a 5 estudiantes de periodismo, chavales, y les puso a entrevistar a cada uno a una víctima de ETA. Estas 5 víctimas de ETA ya fueron entrevistadas por mi aita hace 20 años en un documental que se llamaba Sin Libertad. De ahí el nombre Sin Libertad 20 años después. Entonces ves al final del documental cómo le cambia a estos jóvenes escuchar el testimonio de una víctima de ETA. Entonces yo, cuando vi el documental, pensé, ¿y por qué no cojo a estos 5 chavales y les pongo en la calle a entrevistar, bueno, a hacer preguntas que a ellos les inquiete saber sobre otros jóvenes, ¿no? Entonces yo hablé con estos 5 estudiantes y les dije, escribirme 3-4 preguntas cada uno que os inquiete saber, ¿no? Entonces puse en marcha este proyecto. Estos 5 chavales son 2 del País Vasco, una de Barcelona, otra de Canarias y otra de Madrid. Entonces, ya he hecho alguna entrevista en Barcelona y alguna en Madrid. Tenéis que estar atentos porque en breve vendrán los de Bilbao y veremos qué tanto difieren las respuestas en Bilbao. Bueno, elegí la plataforma que elegí para llevar a cabo este proyecto. Era TikTok porque ahora está muy de moda en los jóvenes y lo utilizan mucho. Entonces, bueno, ahora uno de los vídeos tiene ya 238.000 reproducciones y el objetivo de este proyecto no es tanto educar sobre ETA, sino concienciar sobre la falta de conocimiento de los jóvenes sobre ETA y sus víctimas. Entonces, ahora voy a poner uno de estos TikToks para que veáis. ¿Qué le preguntarías a una víctima? ¿O qué crees que es importante preguntarle a una víctima? Wow. Buah. Pues no sería capaz, no sabría decirte la verdad. No sé, la verdad. No sabría decirte. Pues quizá que al final es una experiencia súper traumática, entonces
qué son las cosas que has hecho para poder sobrellevarlo y mantenerte bien en el día a día. ¿Cómo estás? Y luego ya lo que quiera contar esa persona. Son cosas duras. Sí, o sea, la experiencia, ¿no? O sea, cómo se siente al haber como sido atentado contra lo que es su persona y contra su libertad. La sensación, supongo, de vivir esos momentos. Sí. En plan, la sensación de vivir el atentado. ¿Qué opina de hoy en día lo que están haciendo los de arriba? Que no respetan una mierda y eso, básicamente eso, que le preguntaría qué le parece. Que, a ver, cómo lo está llevando, me imagino que mal. Pero al final, si eres capaz de perdonar o eres capaz de pasar página, porque al fin y al cabo la sociedad es como, bueno, hay que pasar página, y tú eres el que se ha quedado un poco ahí. No sé, estar por ejemplo en el lugar justo donde pasaron los acontecimientos a mí también me conmovió bastante. Es que sobre todo hablamos de tiempo como si fuese hace 300 años Claro, que pasó esto y hemos hablado con gente que lo ha sufrido. Bueno, y ahora vamos a tener el grandísimo honor de escuchar a Fernando hablar, bueno, explicarnos sobre de dónde viene esta falta de conocimiento, esta ignorancia de los jóvenes sobre el terrorismo de ETA y sus víctimas. Bueno, en primer lugar, yo tengo que decir que algunas personas, yo desde luego soy una de ellas, nos hemos dedicado toda la vida a la educación. Yo lo habré hecho mejor, peor, a ratos bien, a ratos mal, pero la mayor parte de mi vida ha estado dedicada a los jóvenes, a la formación de los jóvenes, a la divulgación de los valores que a mí me parecían fundamentales para la convivencia, etcétera, etcétera. Y uno de los traumas que yo puedo tener, un fracaso personal, porque yo como profesor, que he sido muchos años en el País Vasco, pues considero que parte del fracaso educacional me corresponde a mí, evidentemente. Porque yo he tenido también jóvenes de ETA entre mis alumnos. Es decir, para mí, aparte de otras consideraciones más políticas, de política general, etcétera, el conflicto en el País Vasco fue una guerra entre jóvenes. Eran jóvenes los etarras, y eran jóvenes los guardias civiles, y eran jóvenes los muertos y los que mataban. Es decir, era un conflicto de jóvenes. Yo siempre, una de las cosas que me ha parecido más odiosa es esos viejos que mandan a los jóvenes a luchar. Es decir, si usted cree que hay que matar a alguien, bueno, coja usted el arma y vaya a matar. No convenza a jóvenes para que vayan a matar en su nombre. Y en cambio, pues eso, las guerras no las hace la gente del inserso. Las guerras y las matanzas y el terrorismo los hacen los jóvenes, que yo he tenido, como os digo, sentados en clase y hablando con ellos, y he sentido la frustración de no poder cambiar esa forma de pensar. Esa forma de pensar que es la que ha llevado a la tragedia, por supuesto a la tragedia que hemos vivido y a otras tragedias anteriores y posteriores que estamos viendo. Entonces, claro, cuando por ejemplo ocurren cosas como lo que ha pasado con motivo de este mismo acto que estamos haciendo en la Facultad de Políticas, etcétera, o sea, ustedes se imaginan para un profesor de universidad, para alguien que ha estado toda su vida, lo que significa que en la Facultad de Políticas, donde se va a formar políticamente a la gente para que ocupe los puestos en una democracia, ahí es donde hay amparo, comprensión y encubrimiento de ETA. Y se persigue a los que tratan de denunciar eso. O sea, se desanima a los jóvenes que tratan de enfrentarse a eso, a los jóvenes de Sacabat, a los jóvenes de Libertad Sin Ira, a los pocos jóvenes rebeldes que hay hoy en el país.
Yo también he tenido 17, 18 años y me han metido en la cárcel en la época de Franco porque me consideraba más o menos confusamente un joven rebelde contra la dictadura. Hoy la mayoría de los jóvenes son conformistas. Conformistas de izquierda, claro, porque es lo que hay en el gobierno, pero conformistas. Conformistas que tienen todo claro, que saben quiénes son los malos, que son a la derecha, y claro, cuando hay un grupo de jóvenes que todavía tienen cierto espíritu de rebelión y se rebelan contra esa obligación de seguir el rebaño y el pensamiento aborregado normal, resulta que en la facultad donde debía fomentarse la controversia y la discusión, y etcétera, se encuentran con una muralla, se encuentran con que hay gente que les dice, no, queremos hacer un acto institucional, no un acto político. Y uno dice, caramba, o sea que usted sabe lo que es lo institucional y lo político. Sabe cómo hay que hablar del terrorismo, de las ideas deletéreas que llevan a los jóvenes a matar, pero sin hablar de política. O sea, usted tiene una facultad aquí de política en la cual no se va a hablar de política, se va a hablar de cosas institucionales. Claro, el que eso fructifique, funcione y parezca normal, el que no, digamos, no haya un escándalo ante semejantes cosas, ante que lo más fácil para un joven hoy sea o desentenderse o incluso hacer algo simpático, digamos, a favor de la violencia y de los etarras, porque es lo que va contra el sistema. Entonces, claro, da lo mismo. Un joven tiene que ir siempre contra el sistema. Cuando yo tenía 17 años íbamos contra un sistema de la dictadura. Y hoy el sistema es la democracia, pero también hay que ir contra el sistema. Bueno, yo creo que eso, por lo menos, insisto, a lo mejor estoy haciendo una cosa demasiado personal, pero para mí ese fracaso, ese ver que realmente la tarea que uno ha llevado de concienciar políticamente, o sea, algunos hemos luchado mucho antes de que se hablara de educación para la ciudadanía, etcétera, muchos hemos luchado porque hubiera una educación cívica, porque los jóvenes supieran lo que es una democracia y cómo funciona. Es decir, hoy nunca ninguno de nosotros compramos un electrodoméstico sin un folleto de instrucciones para saber cómo se enciende, cómo se apaga, cómo funciona, qué hay que hacer. Y en cambio la democracia, que es el mecanismo más necesario y más delicado que tenemos para vivir en sociedad, esa democracia la vamos a aceptar sin nada más que viendo de vez en cuando Sálvame en televisión. Con eso ya sabemos todo lo que hay que saber. Entonces yo creo que hay que tener una educación cívica. Pero claro, la educación, ¿quién la va a dar? Los profesores de políticas que en este momento están desanimando a los que quieren hacer un acto como este y encubriendo en cambio a los que hacen actos en contra, escraches, etcétera, etcétera. ¿Esos son los que van a enseñar política? Claro, yo comprendo. He defendido toda mi vida que había que haber una educación cívica, pero cuando me dice, muy bien, ¿y quién la va a hacer? Entonces me tengo que callar y meterlo debajo de la cama. Pues claro, porque no lo sé. No lo sé. En fin, insisto, me parece admirable que hay gente tan estupenda como Carmen, como Carlos, que que están haciendo esa labor. Yo ya la hice en otra época, ahora lo veo todo un poco como dice, bueno, había en una novela de Salvador de Madariaga, que es un autor que ya nadie conoce, salvo en Bruselas, porque tuvo que ver con la Unión Europea, una novela de Salvador de Madariaga que se llamaba La jirafa sagrada, y la novela era muy mala, pero había un personaje andaluz que cada vez que alguien discutía y debatía decía, ¿y topa qué? ¿Y topa qué? Bueno, pues yo a veces ahora recuerdo un poco lo que hemos hecho y las clases y lo que hemos luchado, y cuando ve uno a los etarras acercándose al País Vasco y luego acercándose a la calle porque los van a soltar, y a Bildu no ya aceptada en las instituciones, sino convertida en un puntal del gobierno imprescindible para la gobernabilidad, más de lo que han soñado nunca, porque dice, ETA no ha conseguido lo que quería, pero es que nunca había soñado con tanto, nunca había soñado con que la gobernabilidad del país fueran sus ideas políticas, hasta ahí nunca habían llegado, y ahora ya ahí los tienes. Entonces lo veo todo eso y digo, pues eso, ¿y topa qué? Me quedo con...
Me quedo con todo lo que dijiste, pero en especial que nos hayas calificado como rebeldes, porque es la misma palabra que usa la decana, pero seguramente no en la misma connotación que tú la usas, seguramente es totalmente diferente, ¿no? A mí me llena de orgullo, pues, ¿no? Representar a Libertad Sin Ira. Yo sé que a mis compañeros de Sacaba también les llena de orgullo que nos llamen rebeldes, porque verdaderamente hacer un acto en conmemoración a las víctimas de ETA en una facultad como la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, donde tú caminas por el pasillo al lado del salón de actos, que ojalá hubiéramos tenido la suerte de estar ahí, y ves pintadas de Gora ETA y dices, aquí hay un problema, pues, ¿no? Aquí se está blanqueando nuestro pasado. Y a mí me llama mucho la atención porque me he topado con personas o compañeros en esa parte de la facultad y me dicen, no, es que esto lo da un toque característico. Cuando no saben la cantidad de sangre que se ha derramado en nombre de esas palabras, pues, ¿no? Es sumamente grave. Y bueno, yo creo que con esto, muchísimas gracias Fernando, muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias Carmen. Damos por concluido este bloque y pasamos a la parte de los testimonios y muchísimas gracias a ustedes por venir. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carmen. Nosotros no decimos la Real Unión de Irún, sino el Real Unión de Irún. ¿Qué le iba a decir mal? Oye, ¿esto hay que quitárselo? Sí. Vale. Sí, está identificada. Pero esto nos lo van a pagar, ¿no? Hoy estamos aquí, dos asociaciones juveniles, para reivindicar lo que ocurre en la universidad cada día. Como sabéis, vivimos en una época que no es fácil expresarse, opinar sin tapujo en aquello en lo que creemos, y mucho menos en la universidad. A menudo vivimos scratches, boicots, y esto nos debería hacer de recordar aquellos años de plomo en el País Vasco. A continuación se va a proyectar un vídeo ilustrativo. Después de este vídeo, no hemos querido cerrar el acto sin contar con la presencia de personas que vivieron el terrorismo en primera persona. Por eso hoy tenemos aquí a Marimar Blanco, Ana Velasco y Conchita Martín. Si hablamos del terrorismo, todos tenemos un año en la cabeza, 1997. Aquel año supuso un antes y un después en la historia del terrorismo. Aquel año fue el de Miguel Ángel Blanco. Por ello, contamos hoy aquí con su hermana Marimar Blanco. Tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un gustazo, de verdad, ver una sala
tan llena de gente y sobre todo, con el permiso de los que ya tenemos una cierta edad, ver la sala llena de gente joven, gente comprometida. Bueno, por lo menos nos da la sensación, ¿no?, ¿verdad?, de que aquí la causa tiene futuro, me refiero, en la defensa de la verdad, de la memoria, de la dignidad y de la justicia de todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Yo, por supuesto, agradecer a Sacabak y a Libertad Sin Ira que hoy, a pesar de los intentos de la Universidad de Ciencias Políticas, de la Universidad Complutense, de quitarnos la voz, ¿no? Esto parece ser que es algo normal, ¿no?, dentro de la izquierda. El año pasado, cuando se cumplían 25 años del aniversario de mi hermano, también el Partido Socialista intentó que en el acto de homenaje de mi hermano en mi pueblo, en Ermua, bueno, pues yo no tomara la palabra. Al final la tomé, vamos, claro que sí, la tomé, y aquí vamos. Estamos, ¿no? Pero simplemente decir que me parece una vergüenza y me parece indecente que desde luego la universidad vuelva a vetar la voz de las víctimas, y a mí personalmente como vasca pues me retrocede, ¿no?, a los años en los que mi hermano estudiaba en la universidad, en los que yo estaba también ahí estudiando y en el que desgraciadamente a los que defendíamos la libertad, la convivencia y la tolerancia, bueno, pues éramos los repudiados y los expulsados, y los totalitarios radicales eran los que tenían el don de la palabra y los que acampaban a sus anchas, ¿no? Yo, con vuestro permiso, para ir eso, yo se lo lanzaba, yo traía aquí escrito un mensaje muy directo a los jóvenes, ¿no? Porque, como aquí se ha dicho, pues los jóvenes, desgraciadamente, bueno, pues porque los profesores pues no lo han enseñado, porque a nivel institucional por parte del Gobierno de España, bueno, pues tampoco hay mucho interés en que se conozca lo que hemos sufrido y padecido para que hoy estemos gozando de estos espacios de libertad y de esta calidad de nuestra democracia, porque en algunas comunidades autónomas como Navarra, y veo aquí a Sergio, que le agradezco muchísimo que esté aquí, o en el País Vasco, bueno, pues donde no hay ningún interés, porque como decía muy bien Fernando Savater, bueno, pues ahí lo que interesa es que se hable de todo tipo de víctimas, pues para seguir alimentando a nuestros jóvenes la vieja teoría del conflicto, ¿no? Por eso me vais a permitir que os diga unas palabras, porque yo creo que son más que necesarias, ¿no? Hoy más que nunca no podemos permitir que cale entre los jóvenes, después de todo lo que estamos sufriendo y padeciendo, que tan malos no fueron los terroristas y sus cómplices cuando ahora se les trata tan bien. Estas son unas palabras de tu padre, Adela, que desde luego para mí resumen mucho lo que hoy están viviendo muchos jóvenes, ¿no? No podemos permitir que los jóvenes perciban la idea de que el terrorismo no fue para tanto, que ETA tuvo justificación o que no es necesario condenar los crímenes terroristas porque ETA ya no mata. Es mejor olvidar y mirar al futuro de quienes desgraciadamente son legales pero continúan teniendo sus manos manchadas de sangre. Los jóvenes tienen que saber, tenéis que saber, que hace casi 26 años fuimos capaces de vencer al miedo y enfrentarnos a ellos. Tenéis que saber que hace unos años fuimos capaces de unirnos para aislar social y políticamente a los terroristas, a sus cómplices y al brazo político antes llamado Herri Batasuna, hoy Bildu. Los jóvenes tenéis que saber que hace 26 años fuimos a pedir explicaciones a los cómplices de los terroristas, que hoy desgraciadamente solo se les pide negociación, sin haberles exigido absolutamente nada. Los jóvenes tenéis que saber que el terrorismo no se puede blanquear, que no se pueden poner alfombras rojas a quienes, insisto, ni han pedido perdón ni han mostrado arrepentimiento, todo lo contrario. Lo único que buscan es legitimar su pasado, borrar su culpa y dejar de sentirse señalados por los más de 800 crímenes de ETA, crímenes que cometieron. Los jóvenes tenéis que saber que en el País Vasco y Navarra los terroristas son recibidos con honores delante de otros jóvenes y de niños, trasladando la idea de que matar no estuvo mal, porque se sienten orgullosos y lo hacen sin que pase absolutamente nada, porque al parecer se trata de un acto de libertad de expresión, el mismo acto que nos han intentado vetar a nosotros, pues ellos sí que es libertad de expresión, cuando lo que realmente están haciendo es un acto de humillación a la memoria de nuestros familiares, porque insisto, no son héroes, son asesinos. Los jóvenes tenéis que saber que hace 26 años mi familia y yo, al igual que el resto de los españoles, exigimos que el Estado de Derecho no cediera ante ETA, que no acercara a los presos etarras al País Vasco, porque como bien decía Gregorio Ordóñez, con los terroristas solo se puede negociar el color de los barrotes de las celdas. Pues bien, hoy en día los jóvenes...
reconocer que todos los presos han sido ya acercados a las cárceles del País Vasco, menos 7, para mayor humillación hacia las víctimas, porque sencillamente no hay motivo que justifique cualquier trato de favor a quienes se sienten orgullosos de cada crimen cometido. En el ámbito de la justicia solo cabe la aplicación de la ley, sin atajos ni beneficios. Los jóvenes tenéis que saber que nada les debemos, por lo tanto, es necesario recuperar aquella unidad política que permitió aislar a quienes justificaban el terror con el objetivo de establecer un verdadero relato de vencedores y vencidos, y donde quede bien claro que las víctimas jamás quisieron formar parte de esta historia de terror. Todo lo contrario, fueron precisamente los terroristas quienes les obligaron a formar parte de ella. No permitamos que quienes han sido derrotados policialmente ganen ahora el relato basado en mentiras, equidistancias y falsas historias de conflictos, un relato que pretende borrar la memoria de quienes son héroes de nuestra democracia, como pretende desgraciadamente hacer la Ley de Memoria Democrática, una ley acordada con los herederos políticos de ETA para mayor vergüenza de todos y muy especialmente de las víctimas del terrorismo, porque como nos han recordado históricos socialistas, nuestra historia democrática no la pueden administrar quienes más hicieron por destruirla. Los jóvenes tenéis que saber que nuestra democracia se asienta en el sacrificio de miles de inocentes que ante el ataque del terrorismo sacrificaron su vida y su bienestar para asentar un marco de convivencia para todos los españoles. Por ello, lo mínimo que debemos hacer es honrar su memoria cada día con hechos y con hechos reales y no venderlos por 5 votos como desgraciadamente está haciendo el gobierno sociocomunista. En definitiva, tenemos que contar y tenemos que estudiar en los libros de texto para no olvidar y permitir que las víctimas tomemos la palabra en representación de los que ya no están. Por ello, son importantes actos como este para que nadie olvide y muy especialmente para que los jóvenes conozcáis no solo quién fue Miguel Ángel Blanco o quiénes fueron cada una de las víctimas inocentes, sino también para recordar y saber que hubo un tiempo en el que fuimos capaces de iniciar el camino de la firmeza contra el terrorismo que nos llevaría a su derrota policial. En definitiva, las víctimas os necesitamos para seguir recordando, para que nadie olvide, para construir una sociedad en la que no tenga cabida ni la justificación ni el blanqueamiento del terror. Y termino ya reiterando mi agradecimiento a la invitación por este acto que sin lugar a duda es muy emotivo pero a la vez tan necesario. ¿Y por qué es importante? Para que unos recuerden y otros conozcan que hubo un tiempo en el que mantuvimos la dignidad por encima del miedo mientras unos asesinaban y otros eran asesinados. Estos eran los hechos y recordarlos es un ejercicio obligado de memoria histórica, pero de la de verdad, la memoria, dignidad y justicia. Y termino con una esperanza, siempre termino con esto, ¿no? Con la esperanza de un futuro mejor, ¿no? Para que desgraciadamente, Fernando, nos tengamos que hacer esa pregunta, ¿para qué sirvió? Yo desgraciadamente me la llevo haciendo ya hace un par de años, ¿para qué sirvió la muerte de mi hermano? Y es algo que jamás pensé que me la haría, ¿no? Pero desgraciadamente ahora en estos momentos me la hago. Bueno, pues termino con esta esperanza, ¿no? De que pronto recuperemos esa España de hace 26 años, la España que jamás se rindió, la España que jamás se humilló ante el chantaje y que jamás premió a los asesinos. En definitiva, la España que no menospreciaba a sus víctimas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marimar. Acabamos de escuchar a un testimonio y, como todos, el legado de las víctimas no se puede perder. Por ello, hoy contamos aquí también con Ana Velasco. Muchas gracias. Gracias, Marimar, por tus palabras, que la verdad son un hálito de esperanza. Quiero agradecer a Sacabat y a Libertad Sin Ira que hayan organizado este acto contra viento y marea y que, a pesar de las dificultades y los problemas con los que se han encontrado, hayan seguido adelante. Es fundamental que estas actividades se lleven a cabo porque es cierto que si no, los jóvenes y las nuevas generaciones no van a saber nada de la historia reciente de España. También quiero que sepáis todos que, aunque la Universidad Complutense no permite que las víctimas del terrorismo acudan
a dar charlas o pone obstáculos, excusas, trabas, no ocurre lo mismo en la Universidad del País Vasco, porque allí los terroristas sí que pueden ir a dar charlas a los campus, y cuando se les pide que por favor no lo permitan, ellos se cobijan en la libertad de expresión. Los terroristas tienen libertad de expresión para hablar, pero nosotros no. Por otra parte, me gustaría decir que vivimos rodeados de mentiras, de falsedades y de intoxicaciones. Entonces, la primera verdad que me gustaría decir es que ETA no ha sido derrotada. ETA ha sido legitimada. Esa es la verdad. Y todo lo que nos está ocurriendo ahora, todas las situaciones tan repugnantes que estamos viviendo, son consecuencia de esa legalización, para mi gusto fraudulenta, que se produjo por parte del Tribunal Constitucional. Porque previamente se había aprobado una ley de partidos gracias a la cual se ilegalizó a Batasuna. Batasuna es como se llamaba antes Bildu, pero son los mismos, son exactamente los mismos. Se ilegalizó a Batasuna y, por cierto, el PNV recurrió esa ilegalización y fue incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recurriendo la ley de partidos para que Batasuna siguiera siendo legal. Esto lo digo por lo que ha comentado antes Carlos, del PNV y de las complicidades que han sido absolutas desde el principio del PNV con el terrorismo separatista de ETA. Ese era el camino. El camino era la ilegalización. Pero hubo un viraje que a través de negociaciones y trueques oscuros que no se han querido desvelar, aunque todos sabemos cuáles son, hizo posible que ETA fuera legal. Y no solo que fuera legal, sino que fuera un partido que ahora se está considerando legítimo y que puede formar parte de la sociedad como cualquier otro partido. Pero todo esto viene de ahí, de esa legalización y de esa negociación que unos llevaron a cabo y que otros miraron para otro lado. Entonces, en este momento nos encontramos con una situación en la cual nos están diciendo, una vez que ya son legales, el siguiente paso es que nos están diciendo: ETA no existe. Y ese es el mantra: ETA no existe. Nos machacan con esa idea. Pero nos dicen eso también para decir: las víctimas tampoco existen. Porque para que ETA no exista, para que todo lo que ha hecho ETA, para que el daño que ha causado, para la transformación social que ha provocado, no solo en el País Vasco, sino en toda España, no se le tenga en cuenta, es necesario e imprescindible volver a arrumbar a las víctimas del terrorismo en el olvido y en el abandono. Y en esas están en este momento. Y eso es lo que no se puede consentir. Por eso es tan importante que los jóvenes sepáis la verdad. Y por otra parte, os voy a leer exactamente lo que dijo el Tribunal Constitucional cuando legalizó a esos partidos de ETA, porque incluyó unas cláusulas por las cuales se podía volver a ilegalizar a esos partidos. Y los motivos por los que se podía ilegalizar a esos partidos eran estos que les voy a decir: el enaltecimiento del terrorismo, la humillación de las víctimas, la ambigüedad en la condena del terrorismo, los actos de exaltación que equiparen la violencia terrorista con la coacción legítima del Estado de Derecho, o la equiparación del sufrimiento de las víctimas con el de presos de la banda condenados por actos terroristas.
Muy bien, pues yo creo que lo cumplen todo. Lo cumplen absolutamente todo. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que ETA ahora se considera una organización poderosa. Y lo hace con razón porque lo es. Porque está condicionando al gobierno de España. Porque está, de alguna manera, gobernando con el gobierno de España. Y por otra parte, la impunidad que están obteniendo los terroristas es absolutamente repugnante. No hay derecho. No hay derecho a que asesinos en serie que han matado a 15, a 20, a 2 personas o a 1, estén saliendo de la cárcel, cumpliendo a lo mejor unos meses por cada uno de sus crímenes. Y también quiero decir que tenemos que tener mucho cuidado con ese blanqueamiento del que hablabas tú, María del Mar, porque a veces nos engañan o nos intentan engañar. Y, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, el gobierno vasco, pone una vela a Dios y otra al diablo. Y ahora están organizando una cosa que ellos llaman cuadernos de la memoria, que a mí me parece absolutamente indigno, que es que a las familias de las víctimas del terrorismo que no han obtenido justicia, que no se ha podido juzgar a los asesinos de sus familiares, les están entregando unos cuadernitos contándoles lo que ha pasado, como si ellos ya no lo supieran. Pero por otra parte, ahora que tienen la competencia de prisiones, les están dando el 3er grado a los asesinos. Llevan ya no sé cuántos y la Audiencia Nacional ha revocado pues algunos. Pero muchos de ellos están ya en la calle, con esos 3eros grados que da ese gobierno vasco que luego quiere pasar la mano por el lomo a las víctimas. Pues no, vamos a desenmascarar toda esa hipocresía y toda esa falsedad. Y por último, quisiera decir que para derrotar, al menos moralmente, a ETA, para obtener un poco de justicia poética, ya que de la otra no la vamos a tener, las víctimas, el significado moral de las víctimas es fundamental. Es absolutamente imprescindible que la sociedad española tenga muy presente lo que han sido las víctimas del terrorismo, porque han sido el baluarte de la unidad de España, el baluarte de nuestra democracia y el baluarte de nuestra libertad, y han dado su vida por todos nosotros. Y eso lo tenemos que tener muy presente siempre. Y por último, también quiero decir que tenemos que ser valientes porque esta situación se puede y se debe revertir. No tenemos por qué aceptar que los terroristas y que sus cómplices formen parte de la sociedad como si no hubieran hecho nada. No tenemos por qué aceptarlo, porque además el Estado de Derecho tiene herramientas de sobra para impedirlo. Y termino con un ejemplo sangrante y dolorosísimo, pero que demuestra que en la situación en la que estamos. Hace unos años, pues hace no sé cuántos, pero vamos, en el 2012, 14 o por ahí, una caravana organizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo se trasladó al País Vasco para hacer homenajes en los pueblos a las personas que habían sido asesinadas allí. Y les recibían, los amigos de los criminales, les recibían gritándoles y espetándoles esta frase: los vuestros en el hoyo y los nuestros a casa, porque ya sabían lo que iba a pasar, sabían lo que está pasando. Muchas gracias. Y por último y para ir acabando, vamos a escuchar el testimonio de Conchita Martín, que llevaba casada 23 años cuando sucedió esta barbarie. Buenas tardes.
Pues gracias a estas asociaciones juveniles, tanto Sacabat como Libertad Sin Ira, por invitarnos a participar en este movimiento. Yo tengo que reconocer que tengo muy poca esperanza en la juventud actual. Los hay, claro. Es como, está muy bien, pero no se dejan arrastrar por su propio desconocimiento de un pensamiento único, pero sí desconocen lo que es la democracia. La democracia la parten ellos por la mitad. Los que están a este lado son los que piensan como nosotros y son los demócratas, y los que están enfrente no son demócratas. No, que van a ser demócratas. Ellos creen en el pensamiento único y eso lo hacen de lunes a jueves, porque el jueves ya se van de juerga. Eso pesa mucho. Un tío que se mete en la biblioteca y que pide que se abran las bibliotecas para estudiar, pero que durante el fin de semana no las ocupan. Yo tengo poca fe porque efectivamente los hemos criado mal. Yo creo que los profesores no tienen todos la culpa, Fernando, pero la mayoría sí. La mayoría tienen tela marinera. Y luego está el desconocimiento. El terrorismo le desconocen porque los padres les hemos refugiado contra ello. Yo cuando voy a los colegios, nosotras vamos a dar conferencias a los colegios, los niños no han oído hablar, hablamos ya de bachillerato, porque los padres les han protegido, pero si yo lo hacía, yo a mis hijos no les dejaba ver el telediario, y menos los atentados, claro. Entonces lo desconocen, pero cuando les cuentas, empiezan a hacerse preguntas, o sea, tontos no son, lo que son es luego zanganones, pero los niños no son tontos. Yo les explicaba que había distintas formas de terrorismo, la marxista-leninista, las FARC y el nacionalismo. Y les contaba que todos se han ido siendo vencidos medianamente en Europa y en América, pero que persistió durante más tiempo el nacionalismo, en Irlanda y en España. Y claro, los niños te preguntan, ¿y por qué? Pues porque les apoya la población. Ese es el principal problema del terrorismo de ETA. Estaban amparados por una sociedad que dicen, aquí no pasa nada, si que no te metes en líos, no pasa nada. Claro, yo vivía en Madrid. Madrid, la libertad era absoluta. Pero vivíamos, hay muchos tipos de víctimas, pero yo pertenezco a las víctimas del ejército. El ejército y las fuerzas armadas vivían ya pensando y masticando sin necesidad de que les amenazaran. A los amenazados ya les intimidaban en la puerta de su casa, a nosotros no. Pero sabíamos perfectamente porque mi marido no llevaba uniforme. Mis hijos creían que su padre era un oficinista. Iba con su abrigo y su maletín. Y una vez recuerdo que le vio a mi marido entrar de uniforme de algún acto, claro. Y mi hijo dijo, ¡ay, va! Mi padre es un soldado. Claro, y dice, fíjate que en mi colegio hemos hecho el Día del Padre y allí el éxito lo ha tenido el padre de Julio, que es detective privado. Y era más emocionante que ser policía y tal. Entonces nosotros ya vivíamos con esa sombra detrás de nosotros. Y habíamos visto caer a muchísimos de nuestros amigos. Y claro, pues rezabas para que a ti no te tocara. Nunca piensas que te va a tocar a ti, pero bueno, le va a tocar a otro. La víctima vive a partir de ese momento en un proceso de recuperación constante y agotador. Tienes que recuperarte de los primeros días, tienes que recuperar a tus hijos, a tus padres, a tus suegros,
tienes que dejarte confortar por los que quieren confortarte y luego pasas al estrato siguiente, que es la espera de la justicia. La justicia puede tardar mucho tiempo en llegar. Particularmente nosotros, mi familia, fuimos amparados desde el primer momento. Ya existía una ley antiterrorista, las víctimas estaban medianamente protegidas. Emocionalmente en Madrid era una delicia, porque la sociedad sentía una empatía enorme con tu dolor. Y luego pasas a la fase siguiente, que es el estar observando en el televisor cada una de las tropelías que se convierten en nombre de la política. El problema de una víctima de ETA es que es una víctima política. Y cuando el terrorismo se utiliza como arma política, puede conseguir sin armas muchas cosas. Lo estamos viendo ahora. La política light, de baja intensidad que estamos padeciendo, es el campo de cultivo de toda esta gentecilla. El terrorismo se impone cuando dejan de matar y salen de la cárcel con esas camisetas y esos pendientes y el pelo corto, con desprecio hacia el que ofendieron. Es como cuando te pillan copiando y te da una vergüenza horrorosa y te ríes. Pues ellos hacen lo mismo, para ofender. La víctima también se tiene que defender de eso. Tiene que recuperar emocionalmente para que no le sigan hiriendo. Y luego llega ya la justicia. En mi caso tardamos 11 años en tener un sumario, una instrucción decente para poder abrir el juicio oral, y esperamos tranquilamente a que esto se produjera. Se produjo, como bien ha contado Carmen Ladrón, que era nuestra abogada, y les metieron en la cárcel. Y ahora te llaman por teléfono. Verán, es que queríamos comunicarles que se van a ser trasladados al País Vasco. Pues vale, ¿y qué haces? No podemos hacer legalmente nada. Pero es que el día que los saquen a la cárcel tampoco podremos hacer nada. La víctima transcurre por todo este pasillo, en los mejores casos, recuperadas emocionalmente, pero sintiéndote que cada día te aplastas un poco más en estas políticas de negociación, de truculencia, y eso molesta mucho porque no ves un futuro limpio, ves un futuro confuso. Y claro, no se lo puedes trasladar a tus hijos. Yo ya tengo un nieto de 13 años que no hace preguntas, pero que hubo que contarle. Y procuramos no... Es que es curioso. Ellos son hirientes y nosotros procuramos no serlo. Yo me hice un ejercicio de democracia personal, ¿no? No dejé radicalizar mis sentimientos, ni siquiera mi sentimiento político, para que a mis hijos no les traspasara ese dolor. Pero los niños son niños, ¿eh? Los niños son negro o blanco. Y tú no puedes... Mi nieto, el chiquitín, que tiene 5 años, que no sabe más que tiene un abuelo muerto y otro que ha muerto recientemente, y la dice a su madre: hoy me ha dicho un amigo del cole que a tu padre le tiraron una bomba. Claro, ¿qué le ibas a decir? Y dijo: no, pero qué borradas, no, se murió. Esa es la diferencia. Nosotros no tratamos de radicalizar a nuestros hijos. Cuando llegue su momento lo reconocerán.
Y yo me acuerdo que yo hice un ejercicio muy fuerte, pues yo conozco a muchísimos vascos, a raíz de entonces conozco gente encomiable, compañeros estupendos que te enseñan montones de cosas, y había tantos vascos que sufrían el acoso allí y la marginalidad, que yo les dije, nos vamos a ir un fin de semana a Bilbao a que conozcáis el País Vasco, y mis hijos me miraban como diciendo, ¿a Bilbao? Y de hecho en el aeropuerto yo hablaba con ellos cuando íbamos a coger el avión, y había muchos vascos hablando vasco. Y decía mi hijo, habla más bajo, porque te van a oír. Y digo, no, si vamos a ir con miedo, no vamos. Habrá que... Entonces ellos nos estaban esperando, un montón de amigos, los de la Fundación para la Libertad, y conocimos a mucha gente, y decía mi hijo, es terrible, hemos ido a cenar y solo no llevamos escolta nosotros. Todos los demás llevaban escolta, 2. Y fuimos a tomar vinos y luego a cenar. Y yo les dije, aquí hay gente que sufre mucho, más que nosotros, porque nosotros ya más daño no pueden hacerlos. Y decía mi hijo, pues que se vayan. En Madrid nosotros vivimos bien. Digo, claro. Es decir, ser una víctima es un constante renacimiento como persona, si te quieres mejorar. Si quieres meterte en la cama y llorar, como tienes razón para hacerlo. Pero yo cuando voy a los colegios lo que hago siempre, no les enseño mis heridas, les enseño mis razones para que me comprendan. Cuando tú comprendes algo, se te queda mucho mejor que decir, pobre Conchita, pobre Conchita. El dolor le entiende todo el mundo, pero las razones tienen que hacer un ejercicio. No sé si me he pasado mucho tiempo. Hasta aquí, muchas gracias. Bueno. Ha sido todo un placer el poder contar y escuchar hoy aquí, estar con la presencia de estos testimonios reales, porque creo que es uno de los medios para evitar que esta barbarie vuelva a ocurrir. Así que muchas gracias a todas vosotras, y a continuación le doy paso a mi compañero Alberto García Chaparro. Para mí no puede haber mayor orgullo que tener la responsabilidad, como delegado de Sacabat en Madrid, de realizar la clausura de este importante acto. Organizar un evento de estas características, junto con nuestros amigos de Libertad Sin Ira, no ha sido una tarea sencilla. Organizar el mayor acto que 2 asociaciones de jóvenes, sin medios, sin recursos, con barreras, a contracorriente, el mayor acto que 2 asociaciones sin recursos hayan podido organizar, no ha sido una tarea sencilla. Semanas después de trabajo, de pasión, de barreras, de luchar contra una burocracia insaciable, podemos decir que hemos cumplido todos los objetivos que nos habíamos marcado. Hemos cumplido con el objetivo de poner a las víctimas de ETA en el centro. Hemos cumplido con el objetivo de señalar a aquellos que difuminan las líneas rojas que un día se marcaron, pero que mantienen por permanecerse un día, un minuto, un segundo más en el poder. Compañeros y amigos, hemos cumplido con el objetivo de demostrar que la sociedad civil en general y los jóvenes en particular, claro que estamos a la altura de las circunstancias.
Es nuestro deber agradecer en estos minutos a todos nuestros ponentes y testimonios por habernos recordado lo importante que es escuchar, aprender y nunca olvidar. También gracias a todos y cada uno de los invitados y asistentes que nos habéis acompañado esta tarde en este foro. Personas valientes, Fernando, Carlos, Conchita, Marimar, Ana, Carmen, y mención especial también para el padre de Ignacio Echeverría, el hijo, el héroe del monopatín, víctima también de terrorismo, que ha estado hoy con nosotros. Como jóvenes comprometidos con la construcción de una sociedad mejor, salimos de aquí hoy decididos a trasladar el firme convencimiento de que no estamos dispuestos a aceptar que oculten y censuren vuestro mensaje cargado de ilusión, fuerza y dignidad. Hoy ha sido un día para recordar el pasado, pero también es un día para poner el foco en los problemas del hoy. Lamento deciros que vivimos en un país en el que el partido del gobierno aprovecha los votos de una formación política abiertamente orgullosa, afín y heredera de la violencia de la banda terrorista ETA. Vivimos en un país en el que la memoria histórica la diseñan aquellos que pretenden ocultar 853 asesinatos, 3.500 atentados y 7.000 víctimas. Vivimos en un país en el que organizar un acto para conmemorar a las víctimas del terrorismo es algo heroico. Y lo es cuando desde Sacabat y Libertad Sin Ira hemos tenido que aguantar obstáculos, imposiciones y exigencias por parte de autoridades educativas. Autoridades de una facultad más preocupadas por un acto a favor de las víctimas de ETA que por homenajes a sus verdugos. Organizar este acto es algo heroico, cuando te ves obligado a cambiar el nombre, el cartel, la nota de prensa y te cierran una facultad aprovechando excusas que con otros no habrían tenido cabida. Ante todo esto, hoy es más necesario que nunca plantar cara, con la palabra, con la ley y con la fuerza, a aquellos que pretenden que olvidemos una realidad que es mucho más cercana que esos dictadores y batallas que se empeñan en sacar de sus tumbas del olvido con el único objetivo de dividirnos como sociedad. Desde Sacabat de Libertad Sin Ira estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como ciudadanos comprometidos con una sociedad libre, igual y justa. Para nosotros era esencial que esta sala estuviera hoy a rebosar, que esta sala estuviera hoy llena de personas preparadas para reflexionar, para crecer, para recordar unos hechos que hoy muchos intentan que olvidemos. Conchita, hay esperanza. Vamos a dar la batalla de lunes a domingo y vamos a estar siguiendo siempre vuestro mensaje para dejar claro que la juventud no está a por uvas. Pese a lo que dicen de nosotros, los jóvenes, hoy hemos estado a la altura. Hoy un puñado de jóvenes, con la ayuda de unos ponentes excepcionales, hemos demostrado que no estamos dispuestos a aceptar que quienes vienen detrás crezcan sin saber quién era Miguel Ángel Blanco. Hemos demostrado que no estamos dispuestos a permitir que la gobernabilidad y la política legislativa de España descanse en los herederos de quienes asesinaron a Miguel Ángel Blanco con 2 tiros en la cabeza un 12 de julio de hace no tantos años. Hemos demostrado que los jóvenes no estamos dispuestos a vivir olvidando y a crecer creyendo que aquellos que no pueden acompañarnos de alguna forma lo merecían. Hemos repasado un episodio oscuro de nuestro pasado y hemos puesto el foco en la situación y en los retos del presente. Pero no estamos aquí únicamente para lamentarnos, sino también para pensar en el futuro con esperanza. Llevamos el mensaje de fuerza que hoy nos han transmitido nuestros ponentes. Lucharemos para que las imágenes que hemos visto en los vídeos nunca más vuelvan a repetirse. Cumpliremos con nuestra labor de recordar a esos héroes que siempre nos acompañarán en nuestros corazones. En definitiva, queridos compañeros, hoy hemos demostrado que los jóvenes estamos a la altura y que estamos preparados para mantener la dignidad, la memoria y la justicia de este grandísimo país. Muchísimas gracias.